Gracias, presidente. Buenos días, consejero. En las últimas semanas, en los últimos meses, hemos tenido noticias tanto de ceses de despidos y ceses de temporales en abuso, fruto tanto de tomas de posesión de procesos selectivos como de procesos de movilidad. Lo que quería preguntarle era si podría cuantificarnos la provisión de las indemnizaciones que se han llevado a efecto para satisfacer estos ceses. Pues no me esperaba yo un interés de esa naturaleza, legítimo, por supuesto, pero lo que no tengo el dato aquí ahora mismo, pero sí se lo puedo suministrar. En todo caso, yo adelanto que no es muy relevante, no tengo ahora de memoria, pero las indemnizaciones satisfechas por los desplazamientos de interinos de personal laboral, básicamente. La interinidad, como usted sabe, en materia de funcionarial todavía no se indemniza. Pero si tiene usted un interés, como expresa, por ese dato, se lo doy instrucciones esta misma tarde a Función Pública para que haga Pero ya le anticipo que una sesión, que hemos tenido de trabajo, no tengo la cifra, no la he retenido, pero no son cifras relevantes en cualquier caso. Pero ya se las trasladaré con puntualidad. Le hago la pregunta porque sé que es un interés un poco grosero, pero a mayores creo que es un interés importante para esta comunidad, porque, como usted bien ha situado, el problema, efectivamente, es previsible que la tramitación parlamentaria con un proyecto de ley del actual Real Decreto de 6 de julio de medidas urgentes vaya a modificar el articulado original. De hecho, si no me equivoco, este próximo jueves se reúnen en el Congreso los portavoces de Función Pública de los distintos grupos parlamentarios. Y usted sabe que una de las demandas es precisamente que estas indemnizaciones. Entonces, yo quería preguntarle si podría detallarnos la cuantía del crédito extraordinario que el Principado ha dispuesto en caso de que, como parece plausible, en el trámite de enmiendas de este nuevo proyecto de ley se vayan a incrementar las compensaciones económicas, porque creo que ese sí que es un dato que puede ser, gravoso para las cuentas presupuestarias, ¿no? Bueno, antes que nada, decirle que yo no es un interés grosero, en definitiva, estamos hablando de efectivamente, de algo diario, ¿no? De algo que es inherente a la vida de todos nosotros. Y legítimo, además, ¿no? El presupuesto del Principado, que estamos empezando a elaborar ahora, está ya tomando forma, no podemos contemplar una cifra concreta porque, sin saber exactamente cómo va a quedar el marco general, es imposible calcular qué consecuencias va a tener esa legislación en nuestro presupuesto. En todo caso, hay una técnica presupuestaria que todos ustedes conocen, que es la sección 31, dejar abierto ahí abrir esa línea, en definitiva, y a partir de ahí, vía transferencias de créditos que se hacen habitualmente a lo largo del ejercicio, iremos trasladando los recursos que vayamos necesitando en función de lo que nos pida esta legislación, de las consecuencias de esta ley, que efectivamente revisa una serie de conceptos muy importantes. Uno de ellos es el de la posibilidad de indemnizar, como se hace con el personal laboral, también al personal funcionario que excedente como consecuencia de los procesos de estabilización. Y ya para terminar, una pregunta. ¿Usted se siente cómodo con el decreto IZ? Voy a serle muy sincero. Yo he participado personalmente y mi equipo intensamente en las reuniones, incluso personalmente con el ministro en varias ocasiones. Y yo creo que, sin ser perfecto, que no lo hay, como toda obra humana, este decreto tampoco lo era, yo creo que cuando salió del Ministerio tenía mejor aspecto que una vez transitado por el Congreso de los Diputados. Esa es mi opinión honesta. Yo creo que el Congreso, con todos los respetos, no ha mejorado el proyecto que se envió en su momento. Vamos a ver cómo sale ahora. Conozco las enmiendas que se están presentando y el sentido de las mismas. Vamos a ver el juego de relaciones y de acuerdos que se va a implementar en relación con esta ley. Ya veremos. Yo espero que salga mejorado, que la ley mejore el Real Decreto, porque el Real Decreto tiene algunas
plantea algunos problemas de gestión, por decirlo de alguna manera. Espero que la ley lo mejore. Ese es el deseo que tengo. Como siempre, le agradezco la sinceridad, consejero. Muchas gracias.